Una sombra en la noche. La tarde comenzaba a establecerse en su ritmo familiar mientras la jueza Brianna Foster conducía a casa. El sol hacía tiempo que se había ocultado bajo el horizonte, dejando un cielo pálido sin estrellas a su paso. El zumbido del motor de su coche era casi meditativo, un pequeño consuelo después de un día agotador pasado en la sala del tribunal, donde cada caso parecía poner a prueba los límites de su paciencia y resolución. Brianna había luchado mucho para llegar a este punto de su carrera. Era una de las pocas mujeres negras que alguna vez ascendió al tribunal en su estado, y aunque su reputación profesional era sólida, el camino a su posición actual nunca había sido fácil. Como hija única de dos padres ferozmente decididos, Brianna siempre había sabido que su viaje sería más difícil que la mayoría. Su madre, una maestra de escuela, le había enseñado la importancia de la perseverancia y el orgullo por su herencia. Su padre, un abogado de derechos civiles, le había inculcado un profundo conocimiento de la ley y el poder de la justicia, pero a pesar de estas influencias, el mundo que la rodeaba nunca la había aceptado por completo. El sistema legal en particular era una bestia que había llegado a conocer íntimamente, una bestia a la que no le importaban sus logros o intelecto, sino más bien el color de su piel. Había enfrentado innumerables desafíos a lo largo de su vida, muchos de ellos arraigados en prejuicios que a veces eran evidentes, a veces sutiles. En la Facultad de Derecho había sido una de las pocas caras negras en un mar de estudiantes predominantemente blancos. Había aprendido desde el principio a trabajar el doble para demostrar que no solo era capaz sino también excepcional. Como una joven abogada, había luchado por la justicia, siempre consciente de que un paso en falso podría costarle no solo su carrera sino su propia dignidad, y como juez había seguido luchando contra la marea de dudas y discriminación que a menudo buscaba socavar su conducción por las calles oscuras. Brianna se permitió un breve momento de tranquila reflexión. El peso del día de los casos, los argumentos, las luchas parecieron aliviarse un poco. El mundo exterior, el auto estaba en calma, su silencio un respiro bienvenido. Miró por el espejo retrovisor, su mente se perdió momentáneamente en sus pensamientos antes del repentino destello de luces rojas y azules que atravesaron la noche. Su estómago cayó, el reconocimiento instantáneo de las sirenas le envió un escalofrío por la columna vertebral. Brianna se había enfrentado a prejuicios y sesgos en muchas formas, pero nunca antes se había encontrado con una situación como esta. Brianna siempre se enorgullecía de mantener la compostura frente a la adversidad, pero esto se sentía diferente. Su corazón comenzó a acelerarse mientras instintivamente revisaba su entorno. ¿Era realmente una parada de tráfico rutinaria o había algo más siniestro acechando debajo de la superficie? Respirando profundamente, Brianna detuvo el auto a un lado de la carretera, ajustó su espejo retrovisor y observó cómo el auto del oficial se detenía lentamente detrás del suyo. Un escalofrío la invadió cuando los faros del oficial bañaron su vehículo con su dura luz. Brian había pasado años estudiando la ley, pero nunca había estado más insegura de su seguridad que en este momento. ¿Qué tenía ser una mujer negra en una posición de poder que hacía que algunas personas se sintieran tan incómodas? El oficial salió de su auto con deliberada lentitud. Era alto, de hombros anchos y radiales, creaba una sensación de autoridad que se sentía casi tangible. Su rostro tenía una expresión dura y severa, y Brianna sintió de inmediato que esto no iba a ser un intercambio simple. Enderezó la espalda y ajustó su postura, tratando de mantener la compostura a pesar de la oleada de tensión en su pecho. Había estado aquí antes, enfrentando hostilidad y prejuicio y discriminación, pero esto se sentía diferente. Esto no era solo un encuentro con un oficial de policía, esto se sentía como un encuentro con un sistema que siempre había encontrado una manera de socavarla. El oficial se acercó a su ventana y se quedó allí por un momento como si la evaluara. Brianna contuvo la respiración esperando que él hablara, pero el segundo se alargó en un silencio agonizante. Finalmente, rompió el silencio, su voz baja y teñida con un borde de autoridad que parecía diseñada para intimidar al encargado de licencias y registro, dijo rotundamente, sus ojos sin encontrarse con los de ella. Su tono era impersonal, como si estuviera hablando con un simple sujeto, no una persona. La mente de Brian corría mientras buscaba su billetera, una sensación de inquietud carcomía su estómago, podía sentir la mirada del oficial sobre ella, una incomodidad sutil, pero palpable que envió un destello de sospecha a través de su mente. ¿Por qué la habían detenido? ¿Realmente fue solo una parada de tráfico al azar o hubo algo más en este encuentro? Le entregó sus documentos tratando de calmarse a pesar de la creciente inquietud. ¿Cuál parece ser el problema, oficial?, preguntó, su voz firme, aunque podía sentir el borde de la tensión arrastrándose en sus palabras. El oficial miró los documentos y luego, para sorpresa de Brianna, la miró con un cambio en su comportamiento. Por un breve momento, hubo un destello de reconocimiento en sus ojos, pero ese momento pasó rápidamente, reemplazado por algo más frío, algo más calculador. Escaneó su rostro, y Brianna pudo sentir el juicio en su mirada. No era la mirada de alguien simplemente cumpliendo con su deber, era la mirada de
Alguien que ya había decidido quién era y no tenía nada que ver con su posición como juez. Recibimos un informe de que su auto estaba visto en una escena del crimen. El oficial dijo, su voz tomando un filo más agudo. El corazón de Brianna dio un vuelco. Escena del crimen, repitió confusión e incredulidad llenando su voz. Acabo de salir del juzgado, no he estado cerca de ninguna escena del crimen. La expresión del oficial permaneció sin cambio, su mirada se entrecerró ligeramente. Tendrás que venir con nosotros, dijo su voz fría y definitiva. Una oleada de ira y frustración brotó dentro de ella. No he hecho nada malo, dijo Brian firmemente tratando de mantener su voz firme. No tienes derecho a detenerme sin evidencia, no puedes. Justo antes de que pudiera terminar, el oficial la interrumpió con un gesto despectivo de su mano. El juez piensa que está por encima de la ley, se burló, su tono goteando desdén. Tendré que llevarte a interrogatorio solo para asegurarme. Brianna sintió su pulso quicken. Había oído hablar de incidentes como este antes, perfil racial, acoso y discriminación, pero nunca había esperado que le sucediera a ella. Había luchado tan duro para ganarse el respeto de sus compañeros, para demostrar que sus logros eran el resultado del mérito, no favoritismo, pero allí estaba ella, una mujer negra, una jueza siendo tratada como una criminal. El oficial se inclinó más cerca de su ventana, su respiración pesada con el olor acre de su colon. ¿Crees que puedes esconderte detrás de tus papeles y la ley? Se burló. Sé cómo tratar con gente como tú. La sangre de Brianna hirvió ante sus palabras. Había escuchado este tipo de retórica antes, la había visto utilizada para justificar el racismo sistémico que había sacudido sus experiencias desde la infancia, pero no permitiría que la definiera ahora. Enderezó la espalda y miró al oficial a los ojos, su resolución se endureció. Escúchame atentamente, dijo Brian, su voz fría y firme, no tienes derecho a detenerme sin causa, soy juez y conozco mis derechos, no tienes pruebas, presentaré una denuncia y te aseguro que esto no terminará bien para ti. Por un momento, el oficial vaciló, su expresión parpadeó con duda, pero solo fue un momento antes de que su arrogancia regresara. Se rió entre dientes oscuramente, como si sus palabras no tuvieran sentido. Adelante, se burló, presenta todas las quejas que quieras, no significa que te dejaré ir. Brian podía sentir el aguijón de su desprecio, pero ella se negó a dar marcha atrás, su mente se aceleró. Mientras sopesaba sus opciones podía sentir la ira hirviendo dentro de ella, pero sabía que tenía que mantener la compostura. Había estado en situaciones difíciles antes, pero esta vez lucharía de una manera que expondría la injusticia en el corazón de este encuentro. Respiró profundamente y cuadró los hombros, robándose a sí misma para lo que estaba por venir. Esto no se trataba solo de ella, se trataba de los innumerables otros que habían sufrido las mismas indignidades, el mismo racismo, y habían sido silenciados por el miedo. Brianna no se quedaría callada ni nunca. La batalla invisible. Mientras el oficial continuaba de pie junto a su ventana, Brianna sintió una oleada de frustración. Sus palabras eran como una burla, un duro recordatorio del prejuicio que había trabajado tan duro para superar toda su vida. Habían sido una serie de batallas, no en la sala del tribunal, sino fuera de ella, donde el color mismo de su piel había determinado a menudo cómo la trataban. No se trataba solo de los casos que manejaba como juez, era el peso invisible de una sociedad que todavía la veía como otra. Esta noche, se dio cuenta de que estaba luchando no solo por ella misma, sino por cada persona negra que había sido juzgada injustamente, juzgada mal o directamente oprimida por los mismos sistemas destinados a protegerlos. Brianna se había ganado su lugar en el tribunal a través de coraje, determinación y una creencia inquebrantable en la justicia. Era respetada por muchos en su comunidad, especialmente entre aquellos que habían estado desilusionados durante mucho tiempo por un sistema legal que les había fallado repetidamente, pero en el momento en que el oficial comenzó a hablarle quedó claro que nada de eso importaba a sus ojos. Ella era solo otro objetivo, una mujer negra en una posición de poder que había sobrepasado sus límites, al menos en su mente. A medida que el minuto se extendía, los pensamientos de Brianna comenzaron a correr. Pensó en su infancia, cuando se dio cuenta por primera vez de que el mundo no la iba a tratar por igual. Criada en un hogar modesto, en una ciudad donde se trazaban líneas raciales en cada faceta de la vida, Brianna había aprendido desde el principio que la ambición solo la llevaría tan lejos, que tenía que ser mejor que los demás, mejor que sus compañeros de clase, mejor que sus colegas, mejor que cualquier expectativa que la gente pudiera tener de ella, porque sabía que el más mínimo desliz podría usarse para descartarla en la escuela secundaria. Uno de sus profesores le había dicho que no se expresaba lo suficiente. En la universidad, le dijeron que tal vez la facultad de Derecho no era la mejor opción para alguien como ella. Esos comentarios habían sido agudos, dolorosos y diseñados para socavarla, pero no la quebraron, alimentaron su determinación. Había aprendido a mantener la cabeza alta y caminar por la vida sabiendo que era tan capaz, si no más, que cualquiera que dudara de ella. Y sin embargo, aquí estaba con un oficial con placa que cuestionaba sus credenciales y su propio valor. El oficial cambió su peso sobre las puntas de sus pies, claramente impaciente por la demora. Sus ojos nunca la dejaron y había algo casi depredador en su mirada. Su postura sugería que ya había tomado una decisión sobre ella. Ninguna cantidad de credenciales o posición podría cambiar.
Ella podía sentir su pulso acelerarse mientras la presión del momento comenzaba a presionarla. Ella sabía lo que estaba en juego, pero se negó a dejarse intimidar por su desdén. Brianna había aprendido por las malas que el silencio y la sumisión en momentos como este solo perpetuaban la injusticia. Ella no iba a ser otra persona negra silenciada o hecha sentir inferior. ¿Entiendes la posición en la que te estás poniendo?, preguntó el oficial, su voz elevándose ligeramente. Claramente estaba tratando de provocar una reacción. Te estás resistiendo a un oficial de la ley, y no tomo amablemente a las personas que piensan que están por encima del sistema. Brian apretó la mandíbula. Había escuchado esta línea antes, muchas veces antes. De hecho, la amenaza de que cualquiera que cuestionara la autoridad sería castigado, que su resistencia sería respondida con la fuerza. Pero Brianna Foster no era una ciudadana típica, era una jueza. Y conocía la ley al dedillo. Su mente corría con el conocimiento de sus derechos, con la firme comprensión de que lo que este oficial estaba intentando no era nada menos que acoso, pero no era solo la ley. En lo que estaba pensando era el peso de la historia, el peso de generaciones de personas negras que habían luchado por su dignidad, su humanidad, y su lugar en un mundo que a menudo tampoco quería que tuvieran. Eran los recuerdos de la marcha por los derechos civiles que había leído en los libros de texto, las historias que sus padres le habían contado sobre las injusticias que habían enfrentado y el desafío silencioso en los ojos de los que vinieron antes que ella. Brian se dio cuenta en este momento de que su lucha no era solo por ella, se trataba de honrar esa historia, sobre mantenerse erguido para aquellos que no habían podido hacerlo. ¿Entiendes la posición en la que te estás poniendo?, ella respondió con su voz firme e inquebrantable. Sus palabras fueron firmes, deliberadas. Ella no iba a dar marcha atrás. Estás intentando violar mis derechos, oficial. No tienes motivos para detenerme. No hay causa para acosarme y ninguna justificación legal para esta parada. El rostro del oficial se ensombreció ante su respuesta. Por un breve momento, Brianna pensó que él podría atacar, pero en lugar de eso dio un paso atrás ligeramente, como si estuviera recalibrando. El silencio entre ellos se prolongó y la mente de Brianna trabajó rápidamente, calculando sus próximos pasos. Sabía que escalar la situación podría llevar a consecuencias desastrosas, pero también sabía que defenderse era la única manera de detener el ciclo de opresión. Le habían enseñado a luchar por lo que era correcto, a nunca dejar que el sistema la aplastara, y no dejaría que este oficial ni nadie olvidara esa lección. Finalmente rompió el silencio, sus palabras goteaban sarcasmo. Mírate, toda justa y llena de ti misma. ¿Crees que puedes hablarme con condescendencia por ese pequeño título que tienes? Bueno, no me importa quién eres o lo que crees que has logrado, eres solo otra persona que cree que está por encima de todo. Brianna sintió que la ira volvía a surgir, pero esta vez la controló. Había visto esa mirada antes, el desdén, la creencia de que sus logros no importaban debido a su raza. Había lidiado con eso en su carrera legal, en su vida personal, y ahora aquí estaba de nuevo de pie frente a ella, en la forma de este oficial. Sus palabras eran un recordatorio de la fea verdad, de que incluso en posiciones de poder las personas de color a menudo eran tratadas como inferiores. No te atrevas a hablarme así, dijo Brian, su voz ahora más tranquila, pero con una fuerza que no podía ser ignorada. Eres tú el que está fuera de lugar, no yo. Yo no elegí estar aquí en esta calle contigo cuestionando cada uno de mis movimientos. No pedí esto, pero no me dejaré intimidar, no seré degradado. Puedes pensar que estás por encima de mí, pero la pérdida es de lo contrario. El oficial la fulminó con la mirada. Sus labios se curvaron en una mueca de desprecio, pero algo en sus ojos cambió. Tal vez un destello de duda, tal vez la comprensión de que Brianna no era solo una persona sin educación para ser intimidada, sino una jueza que conocía la ley mejor que él. Por un momento estaban atrapados en una batalla de voluntades, y la actitud tranquila de Brianna parecía estar teniendo un efecto. Dio un paso atrás, claramente nerviosa, como si tratara de recuperar el control de la situación. Bien, murmuró, sal del auto. El corazón de Brian dio un vuelco. No había esperado que esto fuera una escalada, una confrontación física, pero sabía que no podía permitir que la empujaran. Su mente corría considerando el siguiente mejor movimiento. Recordó lo que su padre le había dicho cuando decidió por primera vez convertirse en abogada: nunca dejes que nadie te cuite tu dignidad, ni el tribunal, ni la policía, ni nadie. Mantente firme, y no tendrán más opción que respetarte. Apretó sus manos alrededor del volante, sus nudillos blancos, pero su resolución endureciéndose. No iba a dar marcha atrás, no ahora ni nunca. No voy a salir de este auto sin una razón, dijo Brianna, su voz tranquila, pero sus palabras llevaban el peso de una promesa tácita. Si me quieres fuera, tendrás que mostrarme la evidencia que justifica esta parada, de lo contrario presentaré un informe, y te aseguro que tu carrera terminará antes de que empieces. El oficial se quedó allí durante un largo momento. Su respiración se estabilizó, su postura tensa. Luego, sin decir otra palabra, dio un paso atrás y se giró para regresar a su vehículo. Ryan dejó escapar un largo suspiro. Ella había ganado esta ronda, pero la batalla no había terminado, apenas estaba comenzando. El camino por delante sería largo, y se necesitaría más que solo conocimiento legal para navegarlo. Se necesitaría coraje, resiliencia, y una profunda e inquebrantable creencia en la justicia. La verdad se revela. El oficial no dijo otra palabra mientras se volvía hacia su auto, y Brianna, todavía en su asiento, se permitió respirar aliviada. Sabía que este breve momento de respiro podría no
durar mucho, pero se sentía como una pequeña victoria. Su pulso, que había estado acelerado momentos antes, comenzó a disminuir a medida que la adrenalina se desvanecía. Conocía sus derechos, y los había hecho valer con confianza, pero también sabía que esto no había terminado. El camino por delante podría estar plagado de obstáculos, y este encuentro solo había arañado la superficie de los problemas arraigados en el sistema. Brian se sentó allí esperando. Ella no se iba a ir hasta que tuviera algo claridad sobre por qué la habían detenido, y si el oficial hizo algo más para intensificar la situación, no dudaría en responsabilizarlo. Observó cómo el oficial regresaba a su patrulla hablando por su radio en un tono bajo y urgente. Brian no pudo evitar preguntarse qué estaba pasando por su mente. ¿Estaba considerando la posibilidad de que ella pudiera tener razón, o todavía estaba decidido a intimidarla con la esperanza de que ella se echara atrás? Se movió en su asiento, su mente repasando los detalles del encuentro. No fue solo el comportamiento del oficial lo que la había sacudido, fueron las implicaciones más amplias de lo que acababa de suceder. Brianna había sido detenida, interrogada y menospreciada no por ninguna mala acción de su parte, sino simplemente porque existía como una mujer negra en una sociedad que todavía no podía aceptar su presencia en posiciones de poder. Era un recordatorio de que no importaba lo lejos que hubiera llegado, no importaba cuánto hubiera logrado, todavía era vista como otra. El color de su piel siempre había sido algo que otros usaban para definirla, y ahora, en este momento, estaba siendo usado en su contra. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando el oficial regresó a su ventana. Su postura era un poco menos confrontativa que antes, aunque todavía claramente llena de desdén. Los ojos de Brianna se entrecerraron cuando se acercó, sus músculos se tensaron, pero mantuvo su comportamiento tranquilo, determinada a mantener el control. Señora, dijo el oficial con voz entrecortada, la dejaré ir con una advertencia. Esta vez verificaremos los detalles, y si hay alguna necesidad de más preguntas, nos comunicaremos con usted, pero por ahora es libre de irse. Aunque las palabras aparentemente conciliatorias no le sentaron bien a Brianna, sabía que ser despedida sin consecuencias no era necesariamente un acto de buena voluntad, era un intento de calmar la situación para hacerla desaparecer, pero Brianna no era alguien que permitiera que las cosas simplemente desaparecieran en el momento en que fuera libre. Planeaba tomar medidas no por venganza, sino por un sentido del deber hacia ella misma, hacia aquellos que la habían precedido y hacia aquellos que seguirían sus pasos. Gracias, dijo Brian con frialdad, su voz unín, pero presentaré una queja formal, oficial. Esto no era una rutina. Detente, tú lo sabes y yo lo sé. Tu comportamiento fue poco profesional e injustificado. Los labios del oficial se apretaron y por un momento Brianna vio el destello de molestia en sus ojos, pero no dijo nada. En lugar de eso dio un paso atrás, señalando que el encuentro había terminado. Brianna no necesitó que se lo dijeran dos veces, puso en marcha su auto, el motor rugió y sin mirar atrás se alejó en la noche. El silencio que siguió fue ensordecedor, el zumbido del motor del auto llenó el espacio, pero los pensamientos de Brianna estaban en otra parte. Su mente no solo estaba ocupada con la parada, estaba consumida por la gran pregunta de la justicia. Lo que acababa de sucederle no era un incidente aislado, era parte de un patrón mucho más grande de racismo sistémico que había estado arraigado en la sociedad durante siglos. Brian no era lo suficientemente inteligente como para pensar que esta era la primera o la última vez que se encontraría con este tipo de prejuicio, pero lo que más la perturbó fue darse cuenta de que a pesar de su posición, a pesar de su educación y sus logros, el oficial todavía la había visto como una amenaza simplemente por quien era. Tomó el camino largo a casa esa noche, necesitando tiempo para aclarar su mente. Su mente volvió a los casos que había presidido en la sala del tribunal, los casos de personas que habían comparecido ante ella, muchas de las cuales habían sido desfavorecidas de maneras que eran invisibles para la mayoría de las personas de color, los pobres, los marginados. Todos vinieron a su sala del tribunal con sus propias historias de lucha por ser silenciados por los sistemas que se suponía que los protegerían. Ella siempre había trabajado duro para garantizar que recibieran juicios justos, para asegurarse de que la balanza de la justicia estuviera equilibrada, pero el encuentro de esta noche fue un recordatorio de que incluso los sistemas mejor intencionados a menudo estaban corrompidos por el prejuicio. Mientras conducía por las calles familiares de su vecindario, Brianna pasó por las casas de las personas a las que servía. Vio familias sentadas en los porches, niños jugando en the yards, gente viviendo sus vidas a pesar de las probabilidades en su contra. Para ellos su éxito como juez siempre había sido un símbolo de esperanza, una señal de que las cosas podían cambiar, que se podía lograr justicia incluso en un mundo que a menudo era cruel con aquellos que no encajaban en el molde. Pero ahora Brianna se preguntaba cuánto de esa esperanza era un usuario, cuántas de las personas que pasaban por la calle y la admiraban realmente podrían superar los prejuicios que jugaban en cada rincón de la sociedad. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando su teléfono vibró, y Brianna miró la pantalla para ver un mensaje de su mejor amiga Leah. ¿Cómo te fue el día, chica?
Sé que ha sido difícil. Brian sonrió un poco ante el mensaje aunque su corazón todavía se sentía pesado. Leah siempre había sido su caja de resonancia, pero una persona que la conocía por dentro y por fuera. Se habían conocido en la Facultad de Derecho, dos mujeres de color, tratando de abrirse camino en un mundo que no siempre les hacía lugar. Su amistad había sobrevivido las pruebas del tiempo desde sus años como jóvenes abogados hasta el ascenso de Brianna al tribunal. Brianna rápidamente intentó una respuesta. No creería el día que me detuvo un policía que intentó intimidarme. Dijo que vieron mi auto cerca de una escena del crimen. Resulta que solo era otra persona negra para él. Al presentar una queja formal, hizo una pausa por un momento antes de agregar que es difícil. Leah, incluso después de todo lo que he hecho, todavía me tratan como si no perteneciera. Presionó enviar y se reclinó en su asiento. Sus ojos se enfocaron en el camino por delante. Su teléfono volvió a vibrar casi de inmediato. El mensaje de Leah llegó lleno de apoyo. Lo siento mucho, Brian. Ni siquiera puedo imaginar cómo te habrás sentido, pero estás haciendo un trabajo importante. No dejes que este se detenga para encontrarte. Tienes tanta gente que te admira. No lo olvides. Brianna sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Las palabras de Leah fueron el salvavidas que necesitaba en ese momento. Era fácil olvidar en momentos de duda y frustración lo lejos que había llegado y cuántas vidas había tocado. Su éxito no se trataba solo de sus propios logros, se trataba de todas las personas que dependían de ella para ser una voz para Brianna. Sabía que lo que había sucedido en la calle esa noche era solo el comienzo. El camino por delante no sería fácil, pero estaba preparada para el viaje. Había llegado demasiado lejos para permitir que un encuentro con otro hombre la derribara. La verdadera lucha por la justicia, por la igualdad, no era solo en la sala del tribunal. Era en cada interacción, cada encuentro, cada momento. Cuando se negó a dejar que el sistema le dijera quién era, su teléfono vibró una vez más. Esta vez con un simple mensaje de Leah. Puedes hacerlo. Estoy contigo siempre. El corazón de Brianna se hinchó de gratitud mientras conducía. Su determinación se fortalecía con cada milla que pasaba. Esto no se trataba solo de ella, se trataba de una lucha mucho más grande, una lucha que no iba a terminar con ella ni con ningún momento. Era una lucha por el futuro, por el futuro. La próxima generación de personas que como ella tendrían que navegar en un mundo que aún no los había aceptado por completo, y ella estaría lista para ello, lista para mantenerse firme, para seguir luchando y asegurarse de que la verdad se supiera sin importar cuánto intentara el sistema ocultarla. La calma antes de la tormenta. A la mañana siguiente, Brianna se despertó en una ciudad que todavía estaba en medio de su habitual ajetreo. Un zumbido constante de actividad que parecía familiar y distante. El sol había salido temprano y arrojaba su cálida luz dorada a través de las calles mientras se filtraba por las persianas de su apartamento por un momento. Brian se quedó quieto, permitiendo que la luz del sol rozara su rostro, recordándole que no importaba cuán oscuro pareciera a veces el mundo que la rodeaba, siempre había potencial para la luz. Respiró profundamente, sintiendo el peso de los eventos de ayer en el aire, y se recordó a sí misma el trabajo que aún le esperaba. Ayer había sido un día inquietante. Una experiencia que la había sacudido de maneras que no había anticipado a pesar de todo lo que había logrado en su carrera, a pesar de su sentido de confianza y control en la sala del tribunal. Nada la había preparado para el impacto visceral crudo de ser sometida a un perfil racial de una manera tan personal. Las palabras del oficial, su descarado desprecio por sus derechos, la habían sacudido más de lo que quería admitir, pero mientras pasaba los dedos por el borde de la encimera de la cocina, la determinación dentro de ella comenzó a hacerse más fuerte. Tenía que tomar una decisión, podía dejar que este momento la definiera o podía usarlo como el catalizador para algo más grande. Brian sabía el peso de la responsabilidad que llevaba todos los días, no solo como juez sino como pionera, un símbolo para aquellos que se sentían invisibles, no escuchados y desatendidos por el mismo sistema en el que se les dijo que confiaran. La ira que sentía por la noche anterior no se había desvanecido, pero se dio cuenta de que para seguir adelante tenía que transformar esa ira en acción. El busto de espuma de Brian, sacándola de sus pensamientos, era Leah, su mejor amiga y segura de sí misma. Morning Bree, lo sé, probablemente todavía estés procesando todo lo de anoche, pero recuerda que no estás sola en esto, tienes un equipo que te respalda, hablemos más tarde. Brianna sonrió suavemente. Mientras leí el mensaje, Leah había sido una fuente constante de apoyo durante años, y esta situación no era diferente. Brian escribió una respuesta rápida, sus dedos se movieron rápidamente sobre la pantalla. Gracias, Leah. Estoy lista para hablar, pero primero necesito hacer algunas llamadas después de un desayuno rápido. Brianna se vistió con su atuendo profesional habitual, un traje a medida en el profundo Nueva York, una blusa suave que acentuaba su postura sin llamar la atención, y tacones cómodos que se habían convertido en una firma de su guardarropa a lo largo de los años. Se miró al espejo sintiendo la oleada de orgullo.
Estaba lista para hoy, estaba lista para asegurarse de que lo que le había sucedido no se deslizara silenciosamente hacia las sombras. Tenía que asegurarse de que este momento contara no solo para ella sino para la comunidad que representaba. Tomó su teléfono y llamó a la oficina de asuntos internos, preparada para presentar su queja formal contra el oficial que la había detenido cuando sonó el teléfono. Brianna podía sentir una mezcla de aprensión y resolución asintiendo en su estómago. Ya había tomado una decisión. No se trataba solo del incidente en sí, se trataba de hacer frente a las injusticias que permeaban cada faceta de la sociedad, pero sabía que oponerse al sistema nunca era fácil. A menudo significaba enfrentar la reacción, el ridículo y, a veces peor, el despido absoluto, pero en este momento no podía permitirse el lujo de dejar que el miedo la detuviera. Cuando la línea contestó Brianna. Respiró profundamente. Hola, soy la jueza Brianna Foster. Necesito presentar una queja formal con respecto a un oficial que me detuvo anoche. Fui detenida ilegalmente y sometida a un interrogatorio inapropiado basado en el perfil racial. La recepcionista del otro lado hizo una pausa por un momento, tal vez sorprendida por el nombre en el teléfono o la gravedad de la queja, pero Brianna no iba a dejar que ninguna duda la detuviera. Continuó con su voz firme pero constante, contando los detalles del encuentro, desde el enfoque inicial del oficial hasta los comentarios agresivos y despectivos que había hecho mientras hablaba. Podía sentir el familiar peso de la frustración levantándose de su pecho. Estaba haciendo lo que tenía que hacerse. Se le explicó el proceso: tendría que presentar un informe escrito y la División de Asuntos Internos investigaría la conducta del oficial. Brian estuvo de acuerdo con todo lo que tenía en mente. Ya estaba calculando los próximos pasos. Iba a presionar para que se rindiera cuentas, no solo para ella misma, sino para cualquiera que hubiera sido sometido a un trato similar. El oficial que la había detenido la había visto como un objetivo, alguien que podía ser despedido y humillado sin consecuencias. Se aseguraría de que ese no fuera el caso después de colgar. Brianna hizo algunas llamadas más, una a sus colegas en el juzgado, otra a su padre y, finalmente, una llamada a los medios locales. La decisión de involucrar a los medios no fue fácil, pero Brianna sabía que si quería obtener justicia, necesitaría la atención que el público necesitaba para ver cómo personas como ella, que habían luchado tanto para ser respetadas, seguían siendo sometidas al tipo de trato que pasaba desapercibido para la mayoría. Pasó las siguientes horas organizando sus pensamientos, preparando su declaración y asegurándose de que estaba lista para cumplir cada palabra que diría en la sala del tribunal. Brianna era imperturbable, una fuerza a tener en cuenta, pero fuera de ella, en un mundo donde las reglas no siempre se aplicaban a las personas que se parecían a ella, tenía que ser estratégica. La reacción, si llegaba, sería feroz. Ya había previsto las críticas de otros que intentarían socavarla, que afirmarían que estaba exagerando o haciendo un problema mayor de la nada, pero Brianna no se dejaría influenciar por esas voces. La habían subestimado antes y cada vez que había emergido más fuerte, esta vez no sería diferente. Para cuando el sol de la tarde comenzara a desvanecerse, Brian había tomado la decisión de realizar una conferencia de prensa. La sala de su oficina en el juzgado era pequeña, pero bastó que llamara a los periodistas y en una hora la prensa se había reunido en la sala ansiosa por su declaración. Fran había preparado un breve discurso directo que exponía los hechos, lo que había sucedido, cómo las acciones del oficial habían violado sus derechos y por qué era importante que este asunto saliera a la luz. Mientras estaba de pie ante la multitud, Brianna sintió una sensación de calma que la invadió, la misma calma que había sentido en la sala del tribunal muchas veces antes, pero esto era diferente. Frente a ella no solo había una sala llena de gente, sino una oportunidad de hacer oír su voz de una manera que iba más allá de su posición como juez. Se trataba de justicia, justicia verdadera, no solo del tipo que existía en los libros de leyes y los tribunales, sino del tipo por el que había que luchar todos los días. Podía sentir el peso del momento presionándola. No solo estaba hablando por sí misma, estaba hablando por cada persona negra que había sido juzgada injustamente, cada persona que había sido silenciada por un sistema que les había fallado. Brianna respiró profundamente y comenzó: gracias a todos por estar aquí hoy. Estoy aquí para hablar sobre un problema con el que me he topado de primera mano, un problema que afecta a muchos en nuestra comunidad. Perfilación racial y detención ilegal por parte de agentes del orden público. Su voz era clara e inquebrantable. Continuó contando los detalles de la noche anterior para asegurarse de enfatizar la negativa del oficial a reconocer su identidad y el flagrante desprecio por sus derechos. Explicó cómo la parada no fue solo un ataque personal, sino un reflejo de los problemas más amplios de injusticia racial que persistieron en todas las facetas de la sociedad. Pasé mi vida luchando por la justicia, la
Equidad y la igualdad, dijo mirando a cada periodista a los ojos, pero en este momento me encuentro aquí parada como una víctima del mismo sistema que trabajo para defender, y esto no se puede permitir que continúe. Hizo una pausa dejando que sus palabras se hundieran en el periodista garabateó notas. Algunos de ellos la miraron con una mezcla de curiosidad y respeto. Ella tenía su atención y ahora se iba a asegurar de que no fuera fugaz. Voy a presentar una queja formal contra el oficial que me detuvo ilegalmente y estoy pidiendo una investigación sobre su conducta. Brianna continuó. Esto no se trata solo de mí, se trata de cada persona que ha sido injustamente atacada o maltratada. Cumplimiento de la ley. No podemos permitir que este comportamiento pase desapercibido ni en nuestros tribunales, ni en nuestras comunidades, ni en nuestro país. La sala quedó en silencio por un momento antes de que comenzaran las preguntas. Brian respondió a cada una con la misma actitud tranquila y serena que había traído al tribunal, pero ahora era más que solo la ley. Se trataba de asegurarse de que lo que le había sucedido no pasara desapercibido. No se trataba solo de su lucha por la justicia, sino de la lucha por todos los que habían sido silenciados, dejados de lado e ignorados por un sistema que a menudo no se preocupaba por sus derechos. Cuando la conferencia concluyó, Brianna sintió que se le quitaba un peso de los hombros. La tormenta no había terminado ni mucho menos, pero ahora se le había dado una voz, se habían dado los primeros pasos hacia el cambio. La verdad ya no estaba oculta en las sombras. Brianna Foster había decidido presentarse no solo como jueza, sino como una guerrera por la justicia, y nada que nadie pudiera quitarle. Eso fue lo que repercutió en los días posteriores a la conferencia de prensa de Brian. Fue como un torbellino. La cobertura de los medios explotó y los medios retomaron su historia e informaron sobre el poderoso mensaje que había compartido sobre la discriminación racial, la injusticia y la responsabilidad. El teléfono de Brianna sonó constantemente con reporteros que solicitaban entrevistas y personas de todos los ámbitos de la vida que se acercaban para ofrecer apoyo. Su bandeja de entrada se inundó de mensajes, algunos de aliento, otros de duda y crítica, pero fueron los mensajes de apoyo los que la sostuvieron por cada comentario duro que recibió. Había 5 mensajes de personas que entendían exactamente por qué estaba luchando. Brianna había anticipado la reacción, sabía que tomar una posición como esta provocaría controversia. Después de todo, desafiar al sistema, especialmente a la misma policía con la que había trabajado en su papel de juez, no era una hazaña fácil. Habría personas que intentarían desacreditarla y sugerirían que estaba usando su posición para beneficio personal o que simplemente estaba exagerando. Pero Brianna se había enfrentado a la Brianna, había iniciado una conversación que se esperaba desde hacía mucho tiempo, y el efecto dominó de sus acciones se extendió mucho más allá de lo que había anticipado en las semanas siguientes. El papel de Brianna en el ojo público siguió evolucionando. Se convirtió en el rostro de un movimiento que había estado hirviendo durante mucho tiempo bajo la superficie, uno que exigía una mayor responsabilidad de las fuerzas del orden y más transparencia en el sistema judicial. Por primera vez en su vida, sintió que el mundo le prestaba atención no solo a ella, sino a los problemas que siempre habían estado en el centro de su lucha por la justicia, pero con la creciente atención llegó una comprensión más profunda de que la lucha que había comenzado era mucho más grande que ella. No se trataba solo de un oficial o un caso de perfil racial, se trataba de los problemas sistémicos que Brian sabía que el trabajo que había hecho era solo el comienzo, era solo un pequeño paso en lo que tendría que ser una batalla larga y ardua. Una tarde, mientras estaba sentada en su oficina en el juzgado revisando expedientes y preparándose para las audiencias del día siguiente, alguien llamó a su puerta. Brianna levantó la vista para ver a una de sus colegas, la jueza Allison Reed, parada en la puerta. Reed era una jueza experimentada que había trabajado en el sistema legal durante años y, aunque siempre habían sido cordiales, sus interacciones habían sido mayormente profesionales y breves, pero hoy había algo diferente en su expresión. Sostenía una carpeta en la mano y sus ojos estaban llenos de preocupación. «Brianna, ¿tiene un momento?», preguntó el juez Reed entrando en la habitación. Brianna señaló la silla frente a ella. «Por supuesto, Allison, ¿qué tienes en mente?». La jueza Reed se sentó y sus dedos tocaron ligeramente la carpeta que sostenía. Brian notó los signos de estrés del SEL. El comportamiento normalmente compuesto de su colega ahora estaba teñido de inquietud. «He estado siguiendo lo que pasó con el oficial que te detuvo», dijo Reed con cuidado. «Quería decir que estoy impresionado por la forma en que has manejado todo. Se necesita mucho coraje para ponerse de pie así». Brianna asintió agradecida por el reconocimiento de la recreación. «Gracias. Ha sido mucho para procesar, pero sabía que era algo que tenía que hacer». Leí a un lado y dejé la carpeta en el escritorio entre ellos. «Me alegro de que lo hayas hecho, Brianna, pero necesito hablar contigo sobre algo más». Ha habido algunas conversaciones detrás de escena, algunos murmullos de otros en el sistema. Ha habido presión para seguir adelante. Esto para barrerlo bajo la alfombra, para dejar que las cosas vuelvan a la normalidad. El corazón de Brian se hundió, había esperado resistencia,
Pero escucharlo tan directamente de un colega hizo que la realidad fuera aún más cruda. ¿Y qué vas a hacer al respecto? Brianna preguntó con voz tranquila pero con un trasfondo de frustración. Reed la miró con los ojos llenos de una mezcla de simpatía y preocupación. No sé, Brianna, quiero estar contigo. Pero hay mucha resistencia de personas que sienten que esto está haciendo que el sistema se vea mal, la cobertura de los medios, la atención está causando revuelo, y hay algunos que piensan que es mejor si simplemente dejamos que esto se desvanezca. La mirada de Brian se endureció mientras se reclinaba en su silla. Sabía que habría quienes intentarían desestimar sus esfuerzos por silenciar su voz, pero escucharlo de un compañero juez la dolió más de lo que esperaba. No dejaré que esto se desvanezca. Allison, Brian dijo firmemente, no puedo, esto es más grande que yo. Si el sistema está roto, si le está fallando a la gente, tenemos que arreglarlo. No podemos simplemente fingir que todo está bien cuando no es. La expresión de Reed se suavizó, y por primera vez Brian vio un destello de algo más en sus ojos, algo que se parecía a la comprensión, incluso a la solidaridad. Lo sé, Reed respondió suavemente, y te respeto por eso, pero hay otros más de los que me doy cuenta que quieren que esto termine, quieren seguir adelante, y creen que si seguimos presionando este tema va a causar demasiado revuelo. Solo te advierto, Brianna, que vas a enfrentar aún más resistencia. Brianna asintió, su mente ya acelerada sabía que lo que había comenzado no podía detenerse, no lo permitiría, pero también sabía que el camino por delante estaría lleno de desafíos que aún no había imaginado, y eso era algo que tendría que enfrentar de frente con todo el coraje y determinación que tenía. No tengo miedo a la resistencia, dijo Brian, su voz firme y resuelta. He estado luchando contra las probabilidades toda mi vida, esto no será diferente, pero necesito tu ayuda, Allison, necesito que me apoyes en esto. Reed vaciló, sus ojos pasando de Brianna a la carpeta frente a ella, luego lentamente asintió. Tienes mi apoyo, Reed dijo con voz tranquila pero firme, te ayudaré, Brianna. No puedo prometer que será fácil, pero no estás sola en esto. Brianna sintió una oleada de gratitud. No era mucho todavía, pero era un comienzo. Que había hecho un aliado en un sistema que con demasiada frecuencia había sido rápido en darle la espalda a quienes se atrevieron a desafiarlo, y fue en estos pequeños momentos de apoyo que el verdadero cambio comenzaría a echar raíces. Los días que siguieron fueron un torbellino de reuniones, consultas y sesiones de estrategia. Brianna había reunido un equipo. Otros jueces, abogados y líderes comunitarios que compartían su visión de reforma estaban decididos a seguir adelante para asegurar que lo que le había sucedido a Brianna no fuera visto solo como un incidente aislado, sino como un síntoma de un problema mucho más grande. El mensaje de Brianna comenzó a resonar con más personas, los llamados a la justicia se hicieron más fuertes, y la demanda de responsabilidad de las fuerzas del orden se convirtió en un grito de guerra que trascendió las fronteras políticas. La posición de Brianna, su coraje y su voluntad de decir la verdad al poder, la convirtieron en un símbolo para otros que habían sido silenciados por el mismo sistema. En los meses que siguieron a la presión sobre el departamento de policía, las investigaciones sobre la conducta de los oficiales comenzaron a expandirse con la presión pública, que obligaba a una mayor transparencia en la forma en que se manejaban las quejas. Brianna estaba en el centro de todo, liderando la carga por un futuro donde todos, independientemente de la raza, serían tratados con dignidad y respeto. Era una tarea abrumadora, pero Brianna había aprendido que ninguna lucha por la justicia se gana fácilmente. Era un maratón, no un sprint, y estaba preparada para correrlo todo el tiempo que fuera necesario. Pero a pesar de todo, una cosa permaneció clara. La lucha de Brianna no se trataba solo de un oficial, un encuentro o incluso una ciudad, se trataba de un movimiento, uno que era más grande que cualquier persona, pero centrado en una verdad simple e innegable: todos merecían ser tratados de manera justa bajo la ley, y Brian Foster se aseguraría de que la verdad se escuchara en voz alta. Y claramente estar en la encrucijada. Los meses posteriores a la decisión de Brian de tomar una posición se sintieron como una confusión de reuniones, audiencias y llamadas telefónicas. La tormenta mediática inicialmente se había sentido abrumadora, pero a medida que pasaban las semanas se hizo evidente que esto no era solo un breve momento de sensacionalismo, era el comienzo de una lucha larga y difícil. El nombre de Brianna se había convertido en sinónimo de justicia, responsabilidad y resistencia, pero con este nuevo reconocimiento vino el peso de una responsabilidad aún mayor. Mientras Brianna estaba sentada en su oficina una tarde tranquila mirando por la ventana a la ciudad a la que había jurado servir, sintió el peso de sus acciones. Su teléfono vibró en el escritorio. Otro mensaje de Leah, otra notificación de la prensa. El mundo a su alrededor había cambiado. El foco era más brillante que nunca, y con cada paso que daba había ojos en sus ojos, que la veían como un símbolo tanto de progreso como de disrupción. Se había convertido en un objetivo para aquellos que querían que las cosas permanecieran como estaban, y por primera vez Brian se preguntó cuánto tiempo más podría soportar la carga de esta lucha. En el silencio de la oficina casi podía escuchar el zumbido de la incertidumbre que había. Brianna nunca había dudado de su propósito. Desde el momento en que decidió convertirse en jueza, supo cuál era su misión: quería luchar por aquellos que no tenían voz, quería crear un sistema de justicia que realmente funcionara para todos. Pero ahora, mientras miraba la ciudad,
No podía evitar preguntarse si la escala del cambio que buscaba era algo que realmente pudiera lograr en su vida. El trabajo que había comenzado era importante, pero la lucha por delante era enorme, tan enorme de hecho que a veces parecía imposible. Sacudió la cabeza tratando de alejar las dudas. No, se recordó a sí misma que no podía permitir que la incertidumbre nublara su resolución. Había llegado demasiado lejos. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un suave golpe en su puerta. Brianna levantó la vista para ver al juez Reed de pie en la puerta nuevamente. Su expresión una vez más seria. Brianna Reed dijo en voz baja, ¿podemos hablar? Brianna le hizo un gesto para que entrara. Su mente ya estaba pensando en los últimos acontecimientos. Por supuesto, ¿qué está pasando? Reed entró y cerró la puerta detrás de ella. La tensión entre ellos era palpable. Brianna podía ver la preocupación en los ojos de Reed, pero también vio algo más, una comprensión, una conexión que se había profundizado desde su primera conversación. Brianna nunca había imaginado que encontraría solidaridad en un colega juez, especialmente no en alguien como Reed, que había sido parte del sistema durante tanto tiempo que nos están vigilando. Reed comenzó en voz baja. Me refiero a más que solo los medios. Hay una presión real de la gente dentro del sistema, los altos mandos están nerviosos, creen que esto se está saliendo de control. He tenido conversaciones con algunos colegas, están preocupados por los efectos a largo plazo de sus acciones. El pecho de Brian se apretó al leer las palabras. Ella sabía que este momento llegaría, el punto en el que la resistencia del sistema pasaría de susurros sutiles a una oposición en toda regla. ¿Qué están diciendo? Están preocupados por las consecuencias para el sistema judicial para las fuerzas del orden. Reed continuó. Algunos incluso están sugiriendo que debería dar un paso atrás, bajar un poco las cosas, que si sigue presionando, habrá consecuencias duraderas. La presión aumenta, Brian, y viene de todos lados. Brianna se tragó su mente acelerada. Había anticipado la resistencia de las fuerzas del orden, pero escuchar que había jueces, sus colegas. La gente que se suponía que debía hacer cumplir la ley le sugirió que se retractara, lo cual fue desalentador. Sabía que el status quo nunca cambiaría a menos que la gente estuviera dispuesta a presionar para enfrentar las consecuencias de frente, pero una cosa era luchar contra un sistema externo de opresión y otra era confrontar a quienes se suponía que eran aliados. No puedo parar ahora, dijo Brianna con voz tensa. No puedo dar marcha atrás demasiado. Está en juego. Reed asintió con la cabeza con expresión solemne. Sé que no esperaba que lo hicieras, pero quería que entendieras la presión que se está acumulando sobre mí detrás de escena. Quieren que te calles. Quieren que lo hagas. Deja de denunciar las injusticias, pero la verdad es, Brianna, esto ya no se trata solo de un oficial o un incidente, se trata de todo lo que hemos estado ignorando durante tanto tiempo. La gente se está dando cuenta de la realidad de lo que ha estado sucediendo, están empezando a verlo. Ryan bajó la mirada a sus manos, sus dedos temblaban ligeramente, siempre había sabido que el camino que había elegido no sería fácil, pero el aislamiento comenzaba a sentirse abrumador. La lucha era más que solo suya, ahora era una lucha para todos los que alguna vez habían sido marginados, incomprendidos o olvidados por un sistema que se suponía que los protegería y, sin embargo, en medio del creciente movimiento, Brianna no podía quitarse la sensación de que el mismo sistema que estaba trabajando para cambiar se estaba acercando a ella. Tienes razón, dijo Brianna después de una larga pausa, mirando a Reed, no se trata solo de un oficial, se trata de todo. La forma en que las fuerzas del orden tratan a las personas de color, la forma en que nuestro sistema de justicia les falla una y otra vez, se trata de luchar por la justicia, por la igualdad para el futuro. Pero yo no puedes hacer esto sola, no estás sola. Brianna Reed dijo en voz baja, no lo estás, puede que no siempre haya estado de acuerdo con todo lo que has dicho o hecho. Pero he visto la verdad en lo que estás luchando y estoy contigo, te ayudaré en todo lo que pueda. El corazón de Brianna se llenó de gratitud por primera vez en semanas, sintió una sensación de camaradería, un recordatorio de que el cambio no solo era posible, era inevitable mientras personas como Reed estuvieran dispuestas a apoyarla, pero todavía había mucho por hacer, tantos obstáculos por superar. Esto era solo el comienzo. Cuando Reed salió de su oficina, Brianna se reclinó en su silla, el peso de sus pensamientos presionándola. Sabía que el camino por delante estaría lleno de obstáculos y momentos de duda, pero también estaba empezando a ver algo más claro que nunca. El cambio real nunca vendría de mantener el status quo, el cambio real vendría de personas que estuvieran dispuestas a tomar riesgos, que estuvieran dispuestas a ponerse de pie y decir basta. Su teléfono volvió a vibrar y esta vez era Leah. He estado escuchando sobre la presión que estás enfrentando, no dejes que te afecten, hermano, has llegado demasiado lejos para dar marcha atrás ahora. Creo en ti. Brian sonrió suavemente. Mientras leía el mensaje, su corazón se llenó de orgullo. La inquebrantable creencia de Leah en ella había sido una fuente constante de fortaleza.
Sabía que si iba a sobrevivir a esta lucha, no se trataba solo de superar la resistencia, se trataba de apoyarse en quienes la respaldaban, aquellos que entendían el valor de esta lucha. Las siguientes semanas fueron fundamentales. Brianna comenzó a hacer movimientos que sabía que sacudirían a las hermanas. Trabajó en estrecha colaboración con activistas, abogados e incluso legisladores locales para redactar reformas destinadas a aumentar la transparencia y la responsabilidad dentro de la fuerza policial. Se reunió con miembros de la comunidad para escuchar sus historias e inquietudes y fortalecer los lazos entre el Palacio de Justicia y los vecindarios a los que servía. Bryan ya no solo luchaba por sí misma o por un titular. Luchaba por un futuro en el que la justicia significara lo que se suponía que era: equidad, igualdad y respeto para todos los seres humanos independientemente de su raza, su origen o su estatus. La presión aumentaba, pero Brianna había aprendido algo vital en los meses transcurridos desde que el oficial la detuvo. La justicia no se trataba de tomar el camino fácil o elegir el camino de menor resistencia. La justicia se trataba de una firmeza excepcional, incluso cuando parecía que el peso del mundo estaba en tu contra, y mientras tuviera aliento en su cuerpo, Brianna seguiría de pie, seguiría luchando hasta que la cadena que buscaba se convirtiera en realidad, y así, mientras el mundo observaba, Brianna Foster se paró en la encrucijada lista para continuar la lucha. El camino por delante era largo, pero ya no. Tenía miedo, sabía la verdad, nunca había estado más segura de ella. Los vientos del cambio estaban soplando y nadie, sin importar cuán poderoso fuera, sería capaz de detenerlos.